la tertulia de hoy entenderemos el rol de los centros de documentación en la estrategia de gestión del conocimiento de una entidad pública como el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, desde la experiencia desarrollada por John Byron Montaño, profesional de la entidad. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos a esta tertulia de aprendizaje, la primera del mes de mayo de este año. Estamos muy contentas porque pues estamos ya generando el espacio de manera recurrente todas las semanas y ya tenemos una agenda lista hasta el mes de julio, hasta la misma semana que nos vamos a ver personalmente en Cali. Hoy tenemos dos invitados muy especiales, a John Byron y a Paola, que vienen del Ministerio de Educación y que nos van a contar un poco acerca de ellos, acerca de la labor que hacen y de cómo los centros de documentación funcionan como impulsores para las investigaciones. Entonces, Byron, bienvenido. Te doy la palabra y cuéntanos un poquito acerca de ti, qué es lo que haces en el ministerio. Pau, igual tú, y les damos la bienvenida a todos los participantes que están llegando a esta hora y a ustedes dos en especial. Bueno, Paola, ¿quieres comenzar tú? Presentándote. Hola, muy buenos días para todos. Mi nombre es Paola Castro. Yo soy bibliotecóloga y archivista. Mi experiencia es aproximadamente unos 6, 7 años en el área de bibliotecas y archivos. Y hace aproximadamente unos 5 años estoy vinculada con el Ministerio de Educación, pues hacemos parte del grupo de gestión documental. Y básicamente la labor que hemos venido trabajando en estos años con el Centro de Documentación ha sido como cambiar la imagen que ha tenido durante este tiempo. Bueno, pero antes de continuar quisiera también de pronto que se presentara Byron y ya empiezo pues como con la historia completa. Bueno, muy buenos días para todos, para todas. Mi nombre es John Byron Montaño Arbe. Yo soy publicista, mercadólogo y administrador de empresas. Hice una carrera adicional de artes plásticas y visuales aquí en Bogotá. Soy de la ciudad de Cali y hace poco, el año pasado terminé una maestría en comunicación y educación. Trabajo con Paola, la bibliotecóloga, en procesos socioculturales para promover el centro de documentación. Pero pues mucha gente no está familiarizada con este término, no sabe qué es un centro de documentación o por lo menos no tiene unas ideas claras de cuál es la diferencia entre un centro de documentación, una biblioteca especializada o una biblioteca común y corriente. Y queremos contarles que estos centros de documentación son centros de información donde se acumula todo ese conocimiento que se produce en una entidad, que se produce en una empresa, ¿sí? Y pues Paola, que es la bibliotecóloga, es la persona más adecuada para que nos explique cuál es la diferencia entre estos tres tipos de espacios que se generan en la gestión de conocimiento. Bueno, para continuar con lo que nos mencionaba Byron, básicamente nosotros tenemos que las bibliotecas especializadas se enfocan en una temática específica, tienen unos acervos particulares de conocimiento, mientras que los centros de documentación lo que buscan o lo que buscamos específicamente es gestionar un conocimiento desde la producción bibliográfica de la entidad. En este caso nos centramos en la producción que crea la entidad, en nuestro caso el Ministerio de Educación, para preservarla, difundirla, darla a conocer y teniendo en cuenta que también tiene una parte bibliográfica muy importante, parte bibliográfica histórica, la cual pues, va a ser mucho más relevante pues su misión, su misionalidad también. Yo soy especialista en gerencia y gestión cultural, entonces también quisimos dar este enfoque al centro de documentación, dándole un carácter también de conocimiento, de que se cree y se analice el conocimiento que tenemos, no solo que se vea como un espacio donde se conservan o se tienen este material, estos soportes bibliográficos, audiovisuales o fotográficos, sino realmente transmitir
la importancia que tienen los centros de documentación dentro de las entidades. Hacen parte importante de la gestión que realiza cada una de las entidades, pero nos hemos dado cuenta en este proceso que lamentablemente muchos de los funcionarios, de las personas que hacen parte de la entidad, pues desconocen su labor. Y básicamente eso es lo que hemos venido trabajando con Byron. Hemos venido utilizando diferentes tipos de estrategias de conocimiento y difusión, apoyado pues en sus conocimientos de audiovisuales y de comunicación. Nos hemos apoyado en esa parte para poder empezar a crear una conciencia de pertenencia frente a este tipo de unidad de información, ya que hace parte de todos. Nosotros como funcionarios y cada uno de los que estamos inmersos en la gestión, construimos memoria, y construimos memoria de cada una de las acciones que generamos día a día y cómo soportamos esa gestión durante el tiempo por medio de documentos e información que viene a reposar luego al centro de documentación y que hace parte de la historia, ya sea en un proceso como un programa, una estrategia o un lineamiento o una política. Y pues, es como lo que hemos venido realizando. Así es. Pues quiero aclarar algo. Los centros de documentación o bibliotecas corporativas, llamémoslo así, porque también se le dice de unas maneras muy informales. Entonces son esos espacios que recoge todo ese conocimiento que está produciendo la entidad. Y ahora bien, no solamente es característico de las entidades públicas tener un centro de documentación, ¿sí? Hay centros de documentación de empresas privadas, porque producen mucho conocimiento, están haciendo constantemente investigación. Entonces, una forma de publicar todo ese conocimiento que se produce en esa entidad es tener un medio, un centro de documentación que conserve esos insumos, ese material que es tan importante y también que lo difunda hacia sus grupos de valor o grupos de interés. Entonces, esa es la labor de un centro de documentación o centro de información. Y como lo menciona Paola, no es solamente un espacio donde se conserva, donde se guardan libros, ¿sí? Es también un espacio de promoción de la cultura. Es un espacio de promoción de conocimiento, de cultura, de conservación, que debe estar en unas dinámicas actualizadas, reformando la forma como se difunde. Porque es que, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos memorias desde 1800, tenemos memorias de ministros y cosas supremamente valiosas que no los tiene ninguna entidad. Pero, ¿qué pasa cuando ese librito, ese papel, esa acta se queda ahí guardada y nadie va a consultarla? Pero hay cosas o tratados pedagógicos que son tan importantes y que nadie las va a leer, pues es responsabilidad de nosotros, el centro de documentación, decir, hey, esto existe, ¿le sirve a usted como investigador de pedagogía? ¿Le sirve a usted como profesor, como académico, este documento, tal vez para actualizarlo, tal vez para su investigación? Eso es prácticamente nuestra gestión. Quiero compartirles un video que hicimos, porque es que esta estrategia de promoción del centro de documentación debe ir acompañado de un proceso estratégico, organizar qué es lo que vamos a decir, cómo nos vamos a orientar, pensar de que es una marca, porque ya tiene que salir del ministerio y tiene que mostrarse ante muchas personas y cautivar y tener ese poder de sugestión para cautivar a comunidades interesadas. Voy a compartirles entonces, por haber visto que han levantado la mano, creo que, ¿cómo funciona este espacio? Es una conversación abierta. Si quieres continuar y terminar como tu presentación, lo puedes hacer y luego vamos retomando las preguntas. ¿Listo? ¿Te parece? Me parece, sí, porque de pronto en el transcurso de nuestra intervención vamos respondiendo. Entonces, les voy a compartir un video que habla un poco de cuáles son esas estrategias que nosotros desarrollamos. ¿Listo? Este video está hecho por archivistas. ¿Son archivistas, Paola? Sí, hacen parte del grupo de gestión documental que pues también están de apoyo a la gestión con el centro de documentación. Aquí el grupo de gestión documental hacemos parte de archivistas y bibliotecólogos.
Y como gestores de conocimiento es importante tener presente que para la gestión comunicativa no tenemos que limitarnos solamente a procesos creativos súper avanzados o que tenemos que tener un presentador, la super cámara. O sea, con Paola hemos hecho videos con celular y han sido súper chéveres. Entonces, y con las personas, las mismas personas de ese espacio son los que presentan en su gestión. Entonces, ya les comparto. Ahí están escuchando el video. No, aún no. Ministerio de Educación Nacional. Queremos Ya. ¿Sí? ¿Sí se están escuchando? Vale. Sí, ya. Voy a repetirlo entonces. Ministerio de Educación Nacional. Queremos contarles que el Centro de Documentación es una unidad de información especializada y de carácter público, donde se conservan todos los referentes bibliográficos en materia de pedagogía que produce el Ministerio. Además, las obras externas también son bienvenidas. Queremos posicionar el Centro de Documentación como un referente para la investigación en procesos de educación. Y para ello hemos asumido diferentes retos. En una primera etapa se adecuó el centro de consultas, la estantería y se realizó la clasificación de todas las obras. Ahora nos encontramos en la segunda fase, donde promocionamos las obras bibliográficas y recogemos experiencias de otros centros alrededor del país para aprender de su gestión. Para dejar un precedente y establecerlo en la gestión del conocimiento del Ministerio, hemos desarrollado un protocolo. Este es el primer acercamiento para consolidar un documento formalizado que nos guíe en esta importante labor. Los invitamos a conocer el protocolo del Centro de Documentación Y a unir esfuerzos para continuar fortaleciendo la gestión del conocimiento en la entidad. Entonces, ahí vieron unas foticos que estaba una mamá con 2 niños. Bueno, el Centro de Documentación también tiene un espacio para promocionar la lectura infantil. Tiene un espacio adecuado, bonito, con los diferentes muebles, y también se utiliza para hacer actividades de lectoescritura con ellos. Es importante también que los niños tengan un espacio aquí. Entonces, quiero profundizar en cada una de las estrategias que hemos desarrollado hasta el momento. La primera es la adecuación física. Paola creo que nos puede orientar más sobre eso. Bien, entendiendo que nosotros también necesitamos una infraestructura adecuada para dar soporte a nuestra gestión, contamos con el apoyo de nuestra jefe, la doctora de la unidad, y se vio necesario hacer cambios en la infraestructura física. Es importante para nosotros que todo el material bibliográfico, siendo pues nuestra fuente de información y nuestro material más importante, tenga las mejores condiciones, y esto va desde la infraestructura donde están, la estantería, las condiciones ambientales, dar todas las condiciones necesarias para proteger pues nuestro patrimonio bibliográfico. La unidad también hizo una reestructuración física en las salas de consulta, se adecuó mucho mejor, se habilitaron espacios mucho más amplios, se generó, por decirlo así, ambientes mucho más amigables con el ciudadano para que se sienta atraído hacia el lugar, para que sienta ese interés de llegar y hacer sus consultas. Y como mencionaba Byron, también se abrió un espacio para los niños, para ese espacio de literatura en donde se pueda tener encuentros tanto como padres como niños para poder difundir la labor que estamos haciendo. Hace poco tuvimos una actividad donde se hizo uso de ese espacio y se da a conocer igualmente la labor que está haciendo el Centro de Documentación. Entonces, para nosotros es importante también dar como todas las garantías en infraestructura para garantizar que nuestra gestión también se pueda visibilizar y todas las personas las conozcan, y no solamente los funcionarios de la entidad, sino que como una actividad pública también, o como un servicio público, pues las personas también se puedan acercar a él y pues puedan tener como todos los servicios a la mano. Listo. Yo ahí tengo una preguntita, Byron, y porque me llama mucho la atención algo. Viendo desde el ciclo de la gestión del conocimiento, ¿cierto? Con sus diferentes etapas, como ustedes atienden, digamos que a un cliente externo, que es el suyo, porque entiendo que es de la atención al ciudadano.
cómo pasan de ser, de alguna manera, cómo utilizan el centro de documentación para hacer como ese apalancador, no solamente de llevar como el registro, la documentación como tal, sino para que pasemos dentro del ciclo a la transferencia de ese conocimiento. Si la persona que de alguna manera ustedes están gestionando es externa a la organización, al ministerio. Ok, yo te puedo hablar, sí, te puedo responder una parte de esa pregunta. Les voy a compartir a continuación unas piezas de comunicación que hemos hecho y es la promoción de obras bibliográficas. Entonces, aquí está con el logo anterior porque esto es del año pasado. Enviamos a los correos del cliente interno cuál es la obra del mes. Entonces, ya sea un artículo, sea un libro, ahí lo estamos publicando. Entonces, por ejemplo, dice Centro de Documentación, obra recomendada del mes de julio. Estas piezas deben ser demasiado sugestivas. Es que es una obra y merece ese espacio, esa representación y esa mirada como obra bibliográfica, obra de conocimiento, requiere un diseño, requiere una estrategia comunicativa, ¿sí? Para que la gente se interese y al menos le dé clic y tengamos unos segunditos a ese receptor, al menos mirando, al menos inclusive al que no le interese, como que le adjuntamos un PowerPoint, vea, esta obra tiene estos capítulos, habla sobre esto y un análisis cortico y listo. El que logramos enganchar ahí, súper bien. El que no, al menos sabe que ahí hay obras, ¿sí? Entonces, eso es una de las estrategias. Por ejemplo, acá, o sea, todas las piezas deben ser diferentes, dibujadas, con un buen registro fotográfico, o al menos que se vea que se le está poniendo amor a la vaina, ¿cierto? Otra cosa, tenemos personajes y estos personajes también fueron diseñados inclusive por el mismo talento humano. Cuando eso fue en época de pandemia, hicimos una convocatoria, las voces las hacen los empleados, que quiero que le pongan gafitas, pongámosle unos guantes, que quiero que sea un Don Foley, Doña Carpeta, todo esto es iniciativa de ellos, no del departamento o la oficina de comunicaciones, ¿sí? Entonces es también empoderarse de esos espacios y demostrar que todos somos comunicadores, todos lo somos y todos somos capaces de pertenecer a estos procesos de comunicación bidireccional. Entonces esas estrategias, por ejemplo, de la promoción de la obra bibliográfica, de crear un personaje, de estar enviando un comunicado, un boletín mensualmente, pues hace parte de esa transferencia de conocimiento. Ahora bien, hace poco creamos una base de datos con la ciudadanía, porque no la teníamos, ¿sí? O sea, en esta parte sí estábamos como empezando en ese proceso, donde empezamos a inscribir investigadores del campo de la pedagogía. Y pues ofrecieron un espacio en la Filbo este año para que tuviéramos nuestro propio stand, el centro de documentación, y nos llevamos las obras, los libros, obviamente con su stand protegido, porque son obras que deben estar súper aseguradas y debemos garantizarle su preservación y conservación, y pues la gente se acerca y nosotros empezamos a crear ese registro. A ellos también les corresponde esta parte, enviarles boletines, enviarles comunicados para decirle cuál es la obra y qué pueden usted estar consultando en esta biblioteca. No sé si Paola quiere agregar algo a eso en cuanto a las estrategias de transferencia de conocimiento con las comunidades de interés y de valor. Sí, básicamente lo que nosotros hemos realizado es un involucramiento de todos los sectores, no solamente interno. Nos hemos dado cuenta como las necesidades también desde los funcionarios, pero desde los ciudadanos también, sobre el tipo de información que les gustaría recibir, qué es lo que
A alguien le puede interesar cuando recibe una comunicación. ¿Qué hace que a mí, como nos decía Byron, me cause la expectativa para dar clic o para estar ya pendiente de las publicaciones que se está generando desde el centro de documentación, qué visitas se están realizando? Esa generación del conocimiento también va acompañada de una serie de visitas. Nosotros iniciamos también, aparte de ese cambio de infraestructura física, visitando otros centros de documentación, dando evidencias de cómo se está gestionando desde otras entidades estas unidades de información y cuáles son sus buenas actividades, sus buenas acciones que repercuten en una mejor gestión. Y eso a su vez nos ha ayudado para mejorar pues nuestros procesos internos. De ahí unas piezas comunicativas en que enfaticen en todas esas buenas prácticas en que esos lugares han llevado a cabo y que nosotros queremos hacer, ¿no? Para nosotros las piezas comunicativas han sido de vital importancia, tanto que también han ayudado a otras dependencias internamente para mostrar sus procesos. El centro de documentación va acompañado de esas propuestas internas de otras dependencias para mostrar su labor y ver cómo se apoyan desde el centro de documentación. Teniendo en cuenta que nosotros somos los gestores de información o los que también cuidamos esa información, por decirlo así, cómo estamos trabajando para que ese acervo documental y bibliográfico permanezca. Aparte de las visitas, hace algunos meses se instauró el protocolo. Aquí encuentro una pregunta del señor Narváez en el chat que nos habla sobre, específicamente, de pronto esto puede dar respuesta, sobre un centro de documentación apoya la gestión del conocimiento, que no se pierda, no solo en documentos, que es vital. Y la pregunta específica es, ¿se podría prever también incluir lo referente a manuales de calidad y estándares de cómo hace las cosas a través de los procesos? Para nosotros, el primer paso es el protocolo. El protocolo es nuestra línea base de qué es el centro de documentación, cuál es su misión, cuál es su visión, cuáles son los procedimientos y servicios que se llevan internamente a cabo. Y creo que no lo puedes mostrar en este momento, Byron. Creo que lo tienes por ahí. ¿Protocolo? Ya. Por favor. Creo que pues Mientras va enfocado a la pregunta del señor Narváez. Creo que Cata también, Paola, tiene la mano levantada, si quieres, mientras que Byron ahí claro, no sé si quiere claro. ¿Quién desea participar? John. Hola, sí, hay dos preguntas que me gustaría como que nos profundizaras un poquito más. Como después de todas estas intervenciones y todas estas como mejoras que le hicieron al proceso, que nos cuentes un poquito de datos. ¿Qué tanto compromiso activo empezaste a ver por parte de los participantes? ¿O cómo mejoró la descarga de los documentos? O sea, como que nos cuentes un poquito si esas acciones que desarrollamos ya se están viendo reflejadas como en el impacto de los participantes, no necesariamente como el ministerio, sino de quienes descargan y quienes visitan la plataforma, pues, o los mails, o no sé. Y la segunda pregunta es como que nos cuentes un poquito qué herramientas tecnológicas están usando como para facilitar el acceso a la información. Paola, yo quisiera responder primero la primera pregunta. Bueno, hablándoles del caso del PTA y las otras dependencias que se han acercado a nosotros. El PTA es el programa Todos Aprender. Programa Todos Aprender, PTA. Y así como el programa Todos Aprender, que fue de un periodo presidencial, hay muchos programas, hay muchas dependencias que tienen su historia, que llevan años en el ministerio y no han hecho como ese proceso de, hey, espere, ¿cuándo nacimos nosotros? ¿Cuándo se creó esta oficina? ¿Cuáles han sido los hitos o nuestros logros? ¿Cuál es nuestra línea de tiempo? Y esto lo tenemos que hacer nosotros o quién lo hace. Y se han acercado poco a poco oficinas, programas a decirnos, venga, ayúdenos a hacer este proceso. Entonces empezamos a recabar información, acompañarlos en ese proceso de memoria que es tan importante para que quede conservado, preservado y de aquí a 20 años, digamos, mira como, bueno, este programa desapareció, pero mira estos logros, lo podemos retomar o
decir, ve qué chévere, todavía estamos presentes y se le hizo un análisis hace unas décadas. Eso es importante. Entonces, por ese lado, hemos logrado ya más acercamiento y vinculación de los funcionarios, porque mucha gente dice, ay, sí, pues chévere la memoria histórica, ¿yo qué tengo que ver en eso? Sí, tiene que ver mucho. Usted también está haciendo parte de ese proceso de memoria. Paola. Bueno, nosotros referente a las estadísticas manejamos unos índices de visualización de los videos. Byron específicamente, digamos que es el que maneja el reporte de las visualizaciones, de cuántas personas durante la publicación de alguna pieza comunicativa observan o descargan el material que nosotros publicamos. Igualmente también en las consultas. Cabe aclarar que estas comunicaciones son de tipo interno, entonces las medimos pues básicamente frente a funcionarios. Y en la parte externa ya básicamente hemos iniciado el proceso con la participación de la Feria del Libro con nuestra base de datos de investigadores. La idea es empezar a gestionar conocimiento con esta base, compartiendo información, generando publicaciones ya de manera personalizada de los boletines, de las recomendaciones literarias, de las actividades que genera el centro de documentación. Y respecto a las tecnologías que estamos utilizando pues herramientas básicas desde la intranet de la institución, los videos también los estamos montando en YouTube. ¿Me confirmas, Byron, esta información? ¿Y qué otro tipo de herramientas? Bueno, formularios básicos también de Google. O sea, realmente son herramientas muy básicas de manejo, muy fácil, donde pues podamos como acercarnos a ese tipo o a ese grupo focal en el que queremos como enfatizar. Pero pues básicamente nuestros primeros, las primeras personas a las que queremos dar a conocer el centro de documentación claramente son los funcionarios, pero en esa medida también agrandar nuestro grupo frente a los ciudadanos que también hacen parte como personas que consultan la información y que generan también mediante sus visitas, pues que esto se mueva. Aquí les voy a compartir las cifras, Paola, que les compartimos hace poco. Gracias. ¿Sí? Ok. Espérame un momento. Mire, o sea, de una forma más concreta con cifras. Y Paola, porfa, me corrige si de pronto estoy hablando de cifras que no son. Catalogación, por ejemplo, catalogación de material bibliográfico en el 2022, estas fueron las cifras, 6.626 obras, ¿sí? Y en el 2023 hasta ahora llevamos 1.487. Ahora, ¿cuántos préstamos hemos hecho de material bibliográfico? En el 2022 fueron 308 préstamos que se realizaron. ¿Esto es para la ciudadanía o para comunidad general, Paola? Aquí están las cifras internas y externas. Aquí están, ok. Y hasta el momento ya llevamos 80 préstamos. ¿Sí? Hasta el momento en el 2023. Préstamo de material bibliográfico. Listo. ¿Teníamos otra pregunta? Creo que habían dos. Lo de la tecnología. La tecnología. No. Esa ya la respondiste, ¿cierto, Paula? Sí, pero si quieres agregar algo más. Bueno, en este momento la plataforma que se llama, ¿cómo se llama? Es que Paola es la que sabe más de estos aspectos técnicos. Bueno, pues el software ya interno como tal de la institución está en proceso de implementarse. Nosotros de manera interna manejamos PMB, una licencia de software francés, pero pues por utilidad y por requerimientos vimos que era mucho mejor cambiarlo. Se va a cambiar a COA y estamos en proceso de licitación para que el ministerio adquiera un COA para el software del centro de documentación. Digamos que esa va a ser nuestra plataforma en la que obviamente pues van a reposar todas las colecciones y se va a poder brindar un acceso abierto a todos los que quieran consultar pues, la información. Pero por el momento se está manejando de manera, desde la página del Ministerio de Educación se puede hacer consultas de las bases de datos que maneja el centro de documentación. Ok, bueno, aquí está el protocolo, que también es un documento público donde pues, los ciudadanos
pueden también consultarlo. Entonces, hay otra, bueno, en este año nosotros empezamos a como construir nuestra ruta de trabajo, cuál va a ser nuestro plan a mediano y a corto plazo. Porque independientemente si estamos Paola y yo en este proceso, pues sería muy chévere que los futuros bibliotecólogos o comunicadores que se encarguen de esto, pues tengan claro cuál va a ser nuestra ruta de trabajo y hacia dónde queremos proyectar el centro de documentación. Quiero compartirles entonces este video para que percibamos un poco cómo ha cambiado el tono y la orientación que le estamos dando al centro en este año. Hola, Ministerio de Educación. Nos encontramos en las Torres Atrio, en la exposición de Gina Amaral. Queremos mostrarte algo. El arte está en los lugares menos esperados, como por ejemplo en el piso 30 de uno de los edificios más altos de Bogotá. Este espacio es una intención curatorial, justamente la relación que tienen las piezas en contraste con la arquitectura de la ciudad. Pues este es un espacio privado, realmente es una alianza que se hace con el museo. Hay muchas entidades que nos apoyan y que nos permiten igual como hacer estas exhibiciones en lugares que no son convencionales para un poco sacar a las personas de las paredes del museo. Como podemos ver, las entidades públicas, privadas o cualquier institución pueden aportar al desarrollo cultural del país. Y cuando hablamos de cultura, no solo nos referimos a las expresiones artísticas, sino a la gestión del conocimiento, a la investigación y a la protección del patrimonio. Bueno, ¿y qué tienen que ver los centros de documentación en todo esto? Ya sabemos que estos centros de información deben recopilar, conservar y difundir el conocimiento en una entidad, pero para lograrlo deben integrar a las comunidades a procesos socioculturales. Ah, pues claro, así como esta exposición de arte, deben repensar sus espacios de iniciación, promover la reflexión e interactuar con el público. Sí, la interacción se da desde que uno atraviesa las puertas, que no es como el espacio convencional del museo, donde uno se siente como en la obligación de saber, de conocer toda la información, de ver las piezas como desde una perspectiva muy diferente. Acá la relación es un poco como más juguetona. La interacción se da como igual con el artista, cuando uno lee el texto curatorial, cuando uno se acerca a las fotografías, como hay diferentes tipos de interacción, una que es sensitiva, como el poder tocar las piezas, y otra que es más como de conocimiento. Es por esta razón que en el 2023 queremos acercarnos a esos espacios de promoción cultural y reconocer su importancia en la construcción del patrimonio. Los invitamos a todos los funcionarios del Ministerio de Educación y cualquier persona que quiera venir a la exposición Etcétera del artista Gina Amaral en las Torres Atrio de martes a viernes de 2 a 6 y media y los sábados de 11 a 6 y media. ¿Tú cómo te imaginas el centro de documentación? Centro de documentación es cultura, conocimiento, conservación. Bueno, ¿cómo les parece que a partir de la década de los 90, cuando se establece la Ley General de Cultura, se deja muy claro que la gestión documental también es un proceso cultural? Sí, o sea, no, esta situación de guardar archivos en las empresas, conservarlos, preservarlos y analizar esa información a mediano y a largo plazo, también es cultura, porque resulta que esto, cuando pasa el tiempo, se convierte en historia. Entonces, así usted sea una entidad privada, pública, usted está aportándole a la historia del país, de cómo funcionan las empresas, de cómo funciona un mercado, cómo funciona ciertos sectores económicos del país, y por eso esto también es cultura. Así que, partiendo de esta premisa, nosotros empezamos a interesarnos más por los procesos socioculturales. Es decir, vamos a empezar a incluir también el papel de los profesionales de las humanidades. Y para este año ya ha habido algunos intereses y un historiador en particular también que quiere empezar a recabar y meterse a todos esos insumos que tenemos por allá guardados en las bodegas y empezar a leerlos y analizarlos y a sacar conclusiones de ahí para compartirlos a los funcionarios y a los ciudadanos. Entonces, esto también compromete especialmente a un grupo de profesionales, no solamente a un historiador,
también puede ser a un artista, por ejemplo. ¿Un artista para qué? Porque es un profesional que puede organizar un proceso curatorial, un espacio curatorial para mostrar esas obras y hacer una exposición de esas obras bibliográficas o patrimoniales, como lo hicimos hace poco en la Feria Internacional del Libro. ¿Ven? Entonces, organizarle las condiciones de luz, saber cuál es el texto o cómo llegarle a esas comunidades de interés de una manera muy sugestiva, de una manera que atrape al público, pues requiere un proceso curatorial también donde vincule a un artista o a un sociólogo y así diferentes profesionales del campo de las humanidades. Entonces, este año estamos empezando a incorporar esas estrategias socioculturales donde la gente le quede claro no solamente el qué hacer, el proteger un libro, el proteger una obra patrimonial, sino por qué lo tengo que hacer. Paola, no sé si quieras agregar algo. Alguien tiene una pregunta, veo la mano levantada, entonces mejor. No, sí, yo, sí, digamos que lo que me interesa, muchos de los que están en nuestra comunidad hacen parte de digamos que de todo lo que es de gestión del conocimiento y la gestión de la información, incluso que es parte de la gestión documental, pero dentro de las organizaciones. Entonces, usted hablaste de que hay muchos proyectos que son, digamos que políticas no de gobierno, sino que digamos que presidenciales, digamos que de ahí cada 4 años pueden cambiar. Y hay procesos dentro de las organizaciones que también se dan por ciclos. Entonces, en ese sentido, ¿cómo hacen dentro de la gestión documental? También está la selección, ¿sí? La relevancia, la organización de los documentos que son relevantes, sino para poder hacer esa transferencia. Cuéntanos un poquito cómo hacen eso, ya como para dar cierre y cómo podría ser como homologado dentro del proceso de una organización que también cumple con esos ciclos. Bueno, pues básicamente el ciclo de información empieza desde la producción del conocimiento de los documentos, ya sea en un manual, en un proyecto, bueno, la información como tal que se recopila en un documento como tal. El área de gestión documental es la que se encarga de hacer esa selección, esa clasificación y esa recopilación de datos de acuerdo a las tablas de retención documental, ¿sí? Nosotros ya al tener ese tipo de información clasificada, sea por proyectos, por planes, por informes, hace una recopilación de esa información y de acuerdo a las tablas de retención pasa finalmente al archivo de gestión y al archivo central. Ya cuando está ahí, es lo que mencionaba Byron, se empieza a hacer un proceso de análisis de la información, que es lo que nosotros queremos empezar a realizar con el centro de documentación. ¿Qué información que reposa en los archivos, tanto de gestión como en el central, son de esa índole y de esa relevancia para que sean almacenados dentro del centro de documentación y quede registro de esa trazabilidad, de cómo se ha transformado durante los años? ¿Qué nos encontramos hace poco con el proyecto del programa Todos Aprender? Efectivamente, durante estos años que lleva el programa, que son aproximadamente 10 años, hay una fuente de información, hay unos registros que se tienen de ese programa, pero hay muchas cosas que no están, hay vacíos de información y ahí es donde nos damos cuenta que es importante desde las organizaciones tener en cuenta que mucha de la información que se produce no llega al archivo, no se conserva de la manera adecuada, no se hace el registro de la manera, de la mejor manera o de la forma correcta para que repose en las unidades de información. Si alguien quiere conocer un procedimiento que se llevó hace 10 años, hace 20 años y que es importante para la organización, yo desde la gestión debo empezar a analizar qué tan importante es para la organización eso que repose. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros conocemos internamente nuestros procesos, podemos llevar un registro de qué prácticas seguir o no seguir dentro de la organización. Cómo trabajar de la mano con otras dependencias frente a esos procesos que ya se han llevado a cabo y que de alguna manera pueden resultar exitosos o no. Y la única manera de garantizar eso es
tener un repositorio documental eficiente, ya sea desde la parte física o la parte digital. El equipo de gestión documental internamente dentro del ministerio está gestionando el sistema de gestión documental, que es todo ese soporte tecnológico desde lo digital, donde reposen todos esos documentos, ya sea de manera digital o ya en el archivo físico como tal, de esa información, donde yo pueda acceder a ella. Creo que eso es como la parte a rescatar también, ¿no? De cómo conservar la información que a veces en nuestro momento o en nuestro diario que hacer no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, ya es mecánico. Y no estamos pensando en esto es importante para la entidad, esto debe quedar documentado, esto debe quedar registrado. Por ejemplo, nosotros veo también una pregunta sobre las barreras que hemos encontrado, es sobre esa falta de pertenencia y esa falta de conciencia sobre los procesos, ¿sí? Ay, sí, nosotros hicimos hace 10 años un manual, una recopilación de información, una investigación específica sobre determinada línea investigativa, pero no quedó registro. ¿Por qué? Porque nadie pensó en su momento que era importante conservar esa información, porque nadie creyó relevante que eso serviría a futuro para crear otra línea estratégica, otro procedimiento, o basarse en eso para crear nuevas acciones. Entonces creería que esa es como la parte fundamental de conciencia y de incentivar a las personas a generar conocimiento, pero de una manera consciente en qué se debe, qué es importante dentro de las organizaciones, qué información es relevante que merezca estar en el centro de documentación. Creería yo que es como una de las maneras adecuadas para poder llevar a cabo con éxito esa recopilación y esa conservación y esa memoria institucional. Ahí Paola mencionó dos palabras que tal vez mucha gente a veces no está familiarizada. Por ejemplo, tablas de retención documental. Esto es del tema de gestión documental de los archivistas de nuestras entidades. Las tablas de retención documental son aprobadas por el Archivo General de la Nación. Entonces, todos estos procesos deben, es decir, es como la entidad encargada de dar parámetros. Así que todas las entidades, empresas, deben seguir esos parámetros del Archivo General de la Nación. Cómo se lleva a cabo una tabla de retención documental, cómo debe ser un plan de conservación y preservación de nuestros archivos, de nuestras obras bibliográficas, de todo lo que producimos, ¿sí? Si tenemos dudas, Archivo General de la Nación. Y, por supuesto, va incluido dentro del plan de gestión archivística, ya sea electrónico, ya sea material, ¿no? Análogo. Otra cosa, en cuanto a las barreras que uno puede encontrar, pues yo creo que esta que voy a decir es común en todas las cosas que son nuevas, son novedosas, porque uno a veces está enfocado en, no, que demostrémosle a ellos que esto es importante, demostrémosle a esa comunidad que esto tiene valor. Y pues yo pienso que lo más importante es primero mostrar con cifras, con hechos, que todo sea medible. Antes de mostrar valor en eso que nosotros estamos construyendo, es demostrarlo y generar como esas suficientes evidencias y cómo se vincula a la comunidad y darle constantemente, revisar la estrategia, revisar los planes de comunicación y no cansarse de innovar. O sea, prácticamente cada mes nos estamos reuniendo con Paola porque cada mes estamos cambiando. Cada mes estamos generando algo nuevo o nos unimos al club de lectura o miramos a ver qué tono utilizamos o vamos a un centro de documentación a otra ciudad, vamos a una galería, a una exposición y eso lo traemos de afuera para adentro. Y también... No, súper chévere, Byron y Paola, muchísimas gracias por compartir toda esta experiencia. Yo creo que la parte de la documentación dentro de lo que nosotros hacemos, ya sea a nivel gubernamental, dentro de las instituciones educativas o dentro de las organizaciones privadas, como decía, que son muchos de los que hacen parte de la comunidad, son parte fundamental para poder, como tú decías, de alguna manera traer o tener tangible eso que ha sucedido a través de la historia.
y entiendo toda la labor que han tenido de comunicación y cómo la comunicación entra a ser un factor primordial en mantener como vivo esos espacios y visibles, ¿no? Porque muchas veces lo que pasa con estos centros de documentación, independientemente de las organizaciones, es que se convierten como en muebles viejos que se tienen porque fueron de la abuelita, pero que no se usan. Pero resulta que más allá, si nos vamos a entender un poquito como de dónde viene el mueble, por qué es importante y por qué no lo pasó la abuelita, nos damos cuenta que son invaluables porque, como tú dices, de alguna manera está ahí no solamente la historia, sino el conocimiento que de alguna manera se generó en ciertas etapas. Entonces, les agradezco muchísimo por compartir la experiencia. Quiero invitarlos a que sigan activos dentro de la comunidad. Qué chévere que no solamente tengamos dentro de nuestra comunidad líderes organizacionales, sino que personas que hacen parte de, por ejemplo, del Ministerio de Educación, estemos hablando del mismo idioma y veamos que de alguna manera tenemos similitudes dentro de los procesos, porque al final el ministerio se maneja como una organización, entonces digamos que tenemos los mismos procesos y los invito a que estén de manera activa, incluso que se postulen si tienen alguna iniciativa, así como Byron y Paola quisieron compartir con nosotros esto en particular del Centro de Documentación para el Ciudadano, desde el Ministerio de Educación. Si ustedes tienen algún caso de éxito o si quieren compartir alguna tendencia o digamos que alguna innovación en términos de aprendizaje, pues lo hagan, nos lo hagan saber. Ahí está el link dentro de la comunidad, si no nos escriben a Cata y a mí y con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, Paola, muchísimas gracias, Byron, muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros aquí y no sé si quieren dejar algún mensaje final. No, a ustedes por el espacio, muchas gracias a todos los que participaron de esta reunión. Muchas gracias. Muchas gracias. Por allá los esperamos cuando quieran o cuando conozcan. Ir a visitarlos. Sí, estamos en el primer piso del Ministerio de Educación, en la Unidad de Atención al Ciudadano, y con mucho gusto estaremos acá para resolver sus inquietudes. Lo dejaré agendado la próxima vez que visite Bogotá. Muchísimas gracias por la invitación. A todos, muy amables. Nos vemos el próximo martes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Este podcast fue grabado en vivo en las sesiones semanales de conversación entre los miembros de la comunidad Learning Latam y fue posible gracias al equipo de Learning TIC y Coideas, que está integrado por Daniel Pozo, Diego Alejandro Román y Jorge González, bajo la conducción de Carolina Pozo y Catalina Trujillo. A ustedes que nos acompañan y escuchan, muchas gracias.